Qué gusto que podamos estar nuevamente en tus hogares. Estamos en una serie del libro de Tito. Y pues bienvenido a nuestra iglesia, a esta transmisión. Y quiero comenzar pues pidiéndote que tomes tu Biblia, que tomes un lápiz. Tenemos unas preguntas que vamos a poner en un link para que tú las respondas mientras vamos avanzando en el bosquejo. Quiero, amado hermano, realmente pedirte que pongas toda tu atención y tu enfoque a esta transmisión, que nada te interrumpa. Quisiera leer el pasaje de hoy, Tito capítulo 1, si me acompañas con tu Biblia, versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estoy leyendo Tito 1, voy por el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, versículo 8, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si tú sigues leyendo el contexto, vas a ver por qué es que Pablo está pidiéndole estas cosas a Tito, pero hasta ahí en nuestro estudio de hoy.
Así que nuevamente bienvenido seas y estamos gozosos que tú estés con nosotros. Dios te bendiga. Esta carta del apóstol Pablo escrita a Tito es un manual, es una guía descriptiva de lo que debe, y esta carta se iba a leer en la iglesia, en las iglesias en Creta. Creta era una isla cerca al mar Mediterráneo. Fue visitada brevemente por el apóstol Pablo y parece que allí Dios le habló y le dijo y le mostró lo estratégico que era esta ciudad. En Hechos 27:7 nos dice la Biblia: navegando muchos días, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces Pablo visitó esta isla anteriormente. Esta cultura cretense, déjame decirte, hermano, era muy conocida en el mundo antiguo. La palabra griega cretizo significa ser cretense, pero también significa ser mentiroso. Ellos eran conocidos por ser traicioneros, violentos, corruptos sexualmente, sin control. La palabra cretino en español también viene de ser cretense. En Grecia la usaban para burlarse de ellos, de sus habitantes, que eran deplorables. Después cretizo se derivó al latín, al francés cretin, al alemán kratiner y al español cretino. El propósito de esta carta, amado hermano, es, a diferencia de otras, Pablo no se enfoca aquí en explicar o defender doctrina en una forma profunda. Pablo le escribe a Tito y le dice: yo quiero que tú, confiando en la madurez que tenía Tito, él le dice: yo quiero que tú hables a los falsos maestros y que tú como líder cumplas estos propósitos, que son corregir lo deficiente y establecer ancianos. Esos eran los dos propósitos del libro: corregir lo deficiente y establecer ancianos. Así que Pablo le escribe a Timoteo, confía en Timoteo, solo le escribe y le dice: quiero que hagas esto. En primer lugar, Pablo establece ampliamente su autoridad. Si Pablo iba a establecer líderes, y está hablando a ancianos, pero también a líderes, amado hermano, la gente debía saber quién era Pablo. Entonces él comienza diciendo en el versículo 1, ¿quién era él? Y sabes, esto es un asunto de autoridad. Muchas veces hoy en día ya no se respeta ni se obedece la autoridad del pastor. Creemos que Él es bueno para guiarnos a la salvación de nuestras almas, que son eternas, pero no tiene derecho ni voz ni voto en nuestros asuntos personales. Más adelante hablaremos más de esto. En el versículo 1 al 3, Pablo comienza presentándose y, como es de costumbre, él incluye los títulos siervo de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, si me acompañas a tu Biblia, no por vanidad, sino porque siempre habían judíos, fariseos cuestionándolo, y era importante que en las iglesias ellos supieran quién escribía o con qué autoridad lo escribía. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Sabes, cuando vamos a un doctor, tú no cuestionas su autoridad. Si él te dice: tengo que darte este tratamiento, tú lo obedeces. Pero cuando un pastor te dice: hermano, tú tienes que arreglar tu vida, tú dices: mire, pastor, no se meta, deje, mi vida es mía. Y sabes, la semana pasada aprendimos en nuestra iglesia que los cretenses eran, como hablamos al principio, eran muy mentirosos. Y Pablo audazmente comienza en el versículo 1 de Tito 1 diciendo: al Dios que no se puede mentir. Entonces Pablo va a establecer en el primer versículo dos autoridades. Dice en la Biblia: Tito, mi verdadero hijo, en la fe común, gracia y misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y ordenases y constituyeras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1, del 4 al 5. Los líderes cretenses, a los que Pablo llamaba los de la circuncisión, habían mezclado su cultura con su vida pecaminosa con el cristianismo, y ellos iban a mentir, y estos líderes religiosos iban a engañar para cuidar su posición, porque también les daba dinero. Y entonces Pablo usa nuevamente un poema de un filósofo llamado Epiménides, que dice en Tito 1:12: aún uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos, que en otra versión dice glotones ociosos. Pablo nos da los requisitos de los ancianos a los líderes en esta carta. En primer lugar, tenemos que entender que en este momento la palabra anciano,
que es presbúteros en griego, pastor, poimen en hebreo, y obispo, que es episcopos en griego, se intercambiaban. Entonces se usaban como iguales. Estas cualidades son exactamente, hermano, las cualidades de Jesús. Y como tú y yo queremos ser como Jesús, se aplican a nosotros también. Sabes, no se puede negociar con esas cualidades, porque todo el mundo alrededor hacía lo malo y hace lo malo hoy en día. Los líderes estaban haciendo lo malo, entonces nadie veía la diferencia. Entonces Pablo con estas palabras trata de poner orden. Eso implica que había desorden en el versículo 5. El versículo 9 dice que el líder debe ser capaz de exhortar y de refutar. Y el versículo 11 dice que hay inclusive personas que hay que taparles la boca. El versículo 16 dice que estos eran abominables e inútiles. Un anciano en el versículo 6 dice, como en primer lugar, debe ser irreprensible en su casa, debe tener buena fama. Esto no significa que sea perfecto, pero significa que ninguna acusación va a llegar más lejos, que va a mantenerse en contra de él. No significa que no va a ser acusado injustamente, pero que ninguna acusación va a seguir. En otra lista, en Timoteo 3:1 al 7, también habla de como el primer requisito. Es irreprensible. En primer lugar dice irreprensible en ser marido de una sola mujer. Muchos debates se hacen con esta palabra y no significa que descalifica a los solteros afuera, sino Pablo y aún Jesús estarían fuera de esto. Pero significa que la persona que es líder debe tener una esposa. Esto no habla del divorcio, pero de una pureza sexual interna y externa. Si tú pensabas que nadie debía meterse en tu vida, tienes que tener una conversación con el apóstol Pablo respecto a esto. Respecto al divorcio, muchos dicen que debe ser marido de una sola mujer por siempre, pero esto descalificaría a los viudos o a los que sufrieron separación antes de conocer a Cristo. A Jesús le preguntaron en Mateo 19:7, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres. Pero en el principio no fue así. El divorcio hoy en día, en Mateo 19:7 está eso. El divorcio hoy en día es algo tan casual, hermano. Aparece en las actas de divorcio por causas irreconciliables. Hermano, hermana, Dios quiere que te acerques a uno de los líderes, de los pastores, que recibas consejería, que busques ayuda hasta las últimas consecuencias, salvo que eso no ponga en peligro tu vida o tu seguridad. Pero hoy en día el matrimonio es para algunos como cambiar de zapatos. Si no te gusta, lo tiras. Otro requisito que vemos ahí en la Biblia es que dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. El contexto social en que esto ocurría, amado hermano, era un poco diferente del de ahora. En ese momento, un hijo, el padre tenía autoridad sobre el hijo, aunque estuviera casado, aunque fuera mayor y toda la vida. Aún se decía en ese tiempo que el padre tenía la vida y la muerte en las manos del hijo. Entonces, amado hermano, cuando Pablo está hablando de este versículo, para nosotros en nuestro contexto actual, se refiere, amados hermanos, a que debemos de tener a nuestros niños en obediencia, en sujeción, en santificación, que debemos ocuparnos de su salvación. Y nosotros como líderes debemos ir al frente de eso. Ten cuidado, amados hermanos, con tener cuidado de tu familia y de tus hijos. Esa es la primera cosa que Pablo le está diciendo a Tito, que él debe de enseñarle a estos falsos líderes que estaban fallando. Entonces tenemos que, como padres de familia, enfocarnos en la salvación y en la santificación de nuestros hijos. En el versículo 7 sigue diciendo en la Biblia que un anciano debe ser irreprensible en su corazón. Y se nos da una lista de aspectos negativos que quiero yo mencionarte rápidamente. No arrogante, o sea que no sea soberbio. La palabra audaz dedes, que significa literalmente que él se agrada a sí mismo, no debe ser una característica de un líder de Dios o de un anciano de la iglesia. No iracundo, sigue diciendo. La palabra griega es orguilos y significa una persona irascible que se irrita fácilmente, que se llena de ira por cualquier cosa y que no escucha a otros. Tenemos que tener cuidado con eso. También la otra advertencia que sigue en el versículo que estamos leyendo de Tito, amado hermano, es que no dado al vino. Y aquí se debe explicar que a veces en diferentes culturas se aplica esto diferente. El significado real bíblico textual es que la persona no es afectada por el vino o no es gobernado por él. ¿Cuánto tarda esto? Se convierte en algo subjetivo que algunos debieran defender.
En nuestra cultura latinoamericana podemos decir que un líder debe estar total y excluido completamente de esto. Pero no podemos decir esto completamente del pasaje, pues Pablo más adelante le dice a Timoteo que beba un poco de vino por causa de sus dolores. Bueno, algunos dirán, bueno, pero es que era porque era una medicina. Y en ese entonces no había medicina, no por causa de beber socialmente. Proverbios 23, 29 al 35 me lo explica mejor a mí. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho al vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, dice el proverbio, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, dice. Uno dice, solo es una, nada más. Pero al fin, dice el proverbio, dice la Biblia, como serpiente te morderá y como áspid te dará dolor. Amado hermano, dice el proverbio, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, dice la Biblia. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Sigue diciendo en el versículo 34 el proverbio, será como el que yace en medio del mar, dice. Amado hermano, como el que está en la punta de un mástil. Imagínate moviéndose sin control. El versículo 35 del proverbio sigue diciendo, y tú vas a decir, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Entonces, cuando despertare, aún volveré a tomar. Entonces, amados hermanos, esto de beber socialmente está debatible en el cristianismo. Lo mejor es no acercarse, ¿verdad? Porque se vuelve lo subjetivo y como dice el proverbio, el que se acerca al vino al final pierde. Los que les gusta, los que debaten contra esto, dicen, bueno, pero Jesús multiplicó el vino y otra vez, amado hermano, esto es tan contextual. Entonces, normalmente en una boda se tomaba vino sin fermento. Otra vez, la explicación textual del pasaje es que el líder no debe de dejarse controlar por el vino. Más adelante en Timoteo a los diáconos le dice que no sean dados a beber mucho vino. Entonces no podemos decir textualmente, amados hermanos, que la Biblia dice que no. Pero sí también la Biblia nos da las consecuencias de aquellos que pierden el control. Entonces, para muchos la mejor respuesta es no acercarse. Es como aquella persona que dice, me voy a acercar a ese perro porque pienso que no me va a morder y solo voy a tocarlo un poquito. Pero al final el perro le muerde por estarse acercando mucho. Si algo nos parece, si tenemos duda en algo, si el Espíritu Santo no nos da tranquilidad, lo mejor, y si la Biblia no nos dice, lo mejor, amados hermanos, es alejarnos. También la Biblia nos habla otro de las cosas que no debe tener un líder o un anciano de la iglesia, es que no sea una persona pendenciera. Esta palabra en español es un poco difícil, no es muy usada, pero también en otras versiones dice un heridor, pero la palabra griega es plectes, que significa un golpeador, una persona peleonera, una persona muy enojada. El líder, amado hermano, no debe ser una persona enojona. También otro versículo nos dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Esta frase cobra realce cuando leemos en el versículo 11 que los falsos maestros andaban enseñando ahí en Creta por ganancias deshonestas, porque amaban el dinero. Aquí Pablo vuelve a usar otras palabras que son compuestas. El griego agikerdes es la palabra griega. Amados hermanos, él la usa para realmente mostrar que no debemos amar al dinero. El líder cristiano debe caracterizarse por su sobriedad en sus finanzas. No debe comprometer su enseñanza y su mensaje por ningún tipo de beneficio económico. El llamado, amados hermanos, es una vocación, no una profesión. Amados hermanos, yo me recuerdo cuando estaba en mi ordenación hace muchos años en Guatemala, me preguntaron, si no le pagaran por predicar, ¿usted predicaría?
Y la respuesta debe ser sí y sí. El ministerio se ha puesto tan al lado del mundo que las personas esperan un salario y aún cosas que el mundo da. Amados hermanos, el ministerio es un llamado. Y debemos de, si Dios nos ha llamado, debemos de, si el obrero, si, amados hermanos, Dios nos va a dar, y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero a veces, amados hermanos, las circunstancias son difíciles y debemos seguir predicando y debemos seguir enseñando. Otro de los requisitos, amados hermanos, es que ahora algunos aspectos positivos: debe ser hospitalario, hospedador. La palabra griega filoxenos significa literalmente amar al extraño. El significado de esta palabra en su contexto alcanza plenitud si pensamos en Gallo, que cita Juan en 3 de Juan 5, cuando dice: amado, fielmente conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, mayormente a los desconocidos. Solo Dios sabe cuántas veces nuestros carros, amados hermanos, que son del Señor, fueron rotos por niños o fueron rasgados por niños que mi esposa llevaba a la iglesia. Amados hermanos, nuestra casa y nuestros carros y todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Debemos ser hospitalarios. Otra de los requisitos que da la Biblia es amante de lo bueno. Esta es la única vez en la Biblia que aparece esta palabra. El líder cristiano debe amar y buscar lo bueno y ser bondadoso. Debe encaminar sus pensamientos, sus afectos y su voluntad hacia lo bueno, lo justo, lo honesto, lo virtuoso. Otra característica, amados hermanos, que le da el apóstol Pablo a los líderes, es ser sobrios. Sobrio, amado hermano, es con control. La sobriedad tiene que ver con la regulación de tu mente, de tu afecto, para no dejarnos arrastrar por los excesos en cualquier área de nuestra vida. Implica ser moderado, ser sensato, ser prudente, discreto. Amados hermanos, eso implica la sobriedad. Otra cosa, la justicia, dice ahí, involucra imparcialidad en el trato hacia los demás. Favoritismo o parcialidad es un mal que debe ser evitado a toda costa en el ministerio del Señor. No debe haber favoritos. Otro aspecto que Pablo da a Tito es la santidad. Esta separación del pecado y de la mundanalidad y una consagración permanente y continua al Señor debe ser siempre la meta de todo líder cristiano. Esta garantía, esta santidad es una garantía justa de estar limpio delante de Dios. Justo, sobrio y santo. En un comentario de la epístola de Tito, dice Reeves, señala que esas 3 cualidades tocan todas las relaciones en la vida. El líder debe ser sobrio hacia sí mismo, justo hacia sus semejantes y santo hacia Dios. Un anciano debe ser irreprensible, también, amados hermanos, en su manejo de la palabra de Dios. Un anciano debe ser irreprensible en su casa, en su corazón y en el manejo de la palabra de Dios. Pablo le sigue diciendo a Tito que debe ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Aquí el griego nos habla, amados hermanos, de alguien que cuida y guarda con todo su corazón. Significa sostenerse a uno mismo. Esto implica llegar a adherirse a algo fuertemente, estimar, retener, sostener. La palabra traducida como fiel, amados hermanos, significa fidedigno, confiable, digno de confianza. Amados hermanos, tal como ha sido enseñada. De acuerdo con la doctrina, de acuerdo con la enseñanza, el siervo del Señor debe estar adherido, debe retener en sí mismo, estimar la palabra de Dios fiel de acuerdo con lo que está en la Escritura. El pensamiento aquí tiene su paralelo en 1 Timoteo 3:2, en el que se sostiene que el obispo debe ser apto para enseñar una y otra vez. El apóstol Pablo insiste en que debemos prepararnos, debemos de estudiar como siervos y como líderes de Dios. Solo se puede sostener, estimar y defender lo que se conoce. Él debe dar instrucciones usando sana doctrina. Él debe de convencer y refutar a los que se contradicen, termina diciendo la última parte de nuestro estudio de hoy. En nuestra conclusión, amado hermano, quiero leerte otro versículo. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrio en tu espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y eso es de 1 de Pedro 1, 13 al 15.
Esto es un llamado a la diferencia, es un llamado a la santidad, a no bajar los estándares. Amados hermanos, 1 Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, dice el apóstol Pablo. Estos requisitos, amados hermanos, que acabamos de explicar, son tan importantes, y hoy en día el cristianismo dice, oh, no te preocupes, él así es, y se han bajado los estándares. Amado hermano, yo creo que estos versículos, y la Biblia dice, amados hermanos, Pablo es muy directo con estos versículos cuando se los da a Tito, porque le dice, mira, esto quiero que tú busques, esto necesito de los líderes, esto necesito de los ancianos, y vaya, esto necesito de cada cristiano. Si es que cada hombre y mujer que nos escucha quiere ser más como Cristo, va a buscar estos requisitos que estén en su vida. Amados hermanos, la palabra dice, buscad pretender las cosas mejores. Pero normalmente nos conformamos solamente con las migajas. Cuando Jesús quiere que nos sentemos a la mesa con Él. Pero claro, sentarse a la mesa con Cristo quiere un precio. Quiere que tú te esfuerces y seas valiente. Amado hermano, en este tiempo de pandemia y de COVID, Dios te está diciendo cómo está tu vida, cómo están tus estándares. Has bajado tu nivel y te has conformado al mundo. Las palabras de Pablo a Timoteo, a Tito, amado hermano, nos hacen y nos recuerdan que debemos de subir los estándares de la vida cristiana como líderes. Y en este contexto se refiere a los ancianos, a los líderes. Pero claro que es la meta de cada creyente, el volverse más como Cristo. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Elvis García, pastor de la iglesia South City en la ciudad de Little Rock, Arkansas. Dios te bendiga.